Brevísimo, un programa radial dedicado al relato corto, letras, autores y viajes que nos hacen soñar en pocas palabras. El mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doblez. Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor, ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador. Todo es igual, nada es mejor, lo mismo un burro que un gran profesor. No hay aplazón ni escalafón, los inmorales nos han igualado. Si uno vive en la impostura y otro roba en su ambición, da lo mismo que si es cura, colchonero, rey de basto, cara dura o polizón. Hola a todos, bienvenidos a una nueva emisión de Brevísimo, un programa dedicado a las diferentes formas breves de la literatura. Yo soy Mauricio Montoya y le doy la bienvenida también a Eric Arango, Álvaro Tangarife y a Andrés Correa, quienes me acompañan hoy en la mesa para juntos trasegar por estas historias de la brevedad. Escuchábamos al inicio del programa un fragmento de un tango titulado Cambalache, compuesto por el argentino Enrique Santos Discépolo e interpretado aquí por el gran Carlitos Gardel. Toda una historia en la que abundan palabras en lunfardo, esa jerga de los arrabales de Buenos Aires que le da un toque especial y particular al tango, y en el que también se refieren una serie de personajes históricos de los que bien se podría escribir un cuento, una greguería, una sentencia e incluso hasta una novela. Figuras como Stravinsky, por ejemplo, aquel estafador ruso que en los años 30 en Francia fue asesinado cuando se conoció su relación con miembros del gobierno francés vinculados con temas de corrupción. Aparece allí también la figura de el santo Don Bosco, el santo patrón de los profesores y gran formador de jóvenes durante toda su vida. Y cómo olvidar la estampa de figuras como Don Chicho, un italiano jefe de la mafia que vivió en Argentina durante muchos años y que luego de salir de allí se retornó a Italia en 1933 y entabló una amistad nada más y nada menos que con el mismísimo Benito Mussolini. Muchas historias en este tango, cuyo nombre Cambalache refiere a la idea de un mundo al revés en una época como la de los años 30 en Argentina, el país hacia el que viajaremos en esta y también en nuestra próxima emisión, que estarán enmarcadas en una de las modalidades en las que trabajará el programa Brevísimo. Les hablo de las cartografías literarias. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón, mezclado con esta que va Don Bosco y la Miñón, Don Chicho y Napoleón, Carnera y San Martín, igual que en la vidriera irrespetuosa de los Cambalache, se ha mezclado la vida y herida por un sable sin remache ves llorar la Biblia contra un bandoneón. Siglo XX, Cambalache, problemático y febril. El que no llora no mama y el que no roba es un gil. Dale nomás, dale que va, que
allá en el horno nos vamos a encontrar. No pienses más, siéntate a un lado, que a nadie importa si naciste honrado. Es lo mismo el que trabaja noche y día como un buey, que el que vive de los otros, que el que mata, que el que cura, o está fuera de la ley. Pero vayamos ahora a las letras y empecemos con un relato de Armando Maquia Cortés, un argentino oriundo de Mendoza que ganó $20.000 en la tercera edición del concurso internacional de microrrelatos que en 2013 organizó el Museo de la Palabra de la Fundación Española César Egidio Serrano. Valga decir que esta fundación organiza anualmente un concurso de relatos cortos, relatos de máximo 100 palabras. Los invito a que escuchemos este cuento de Armando Maquia Cortés en la voz de nuestro amigo Álvaro Tangarife. El francotirador, de Armando Maquia. Todos los días, mientras esperaba el ómnibus, un niño me apuntaba desde un balcón con el dedo y gatillaba como un rito su arma imaginaria gritándome ¡bang, bang! Un día, solo por seguirle el rutinario juego, también yo le apunté con mi dedo gritándole ¡bang, bang! El niño cayó a la calle como fulminado. Salí corriendo hacia él y vi que entreabría sus ojitos y me miraba aturdido. Desesperado le dije, pero yo solo repetí lo mismo que tú me hacías a mí. Entonces me respondió compungido, sí señor, pero yo no tiraba a matar. Curioso e interesante relato el que escuchábamos, pero hay que decir que a su autor se le acusó, después de habérsele otorgado el premio de $20.000, de haber plagiado esta historia, la cual, según algunos, era un chiste popular que ya había sido publicado en el año 2003 en una página web por un escritor guatemalteco. Toda una historia que daría para un nuevo relato breve que tal vez pudiera participar en otra edición del concurso de microrrelatos del Museo de la Palabra de la Fundación Española César Egidio Serrano. Pero recordemos que, como lo anunciamos en nuestra primera emisión, Brevísimo no solo se ocupará del microrrelato, y por eso, en este viaje breve pero sentido por tierras gauchas, los invito a escuchar en la dulce voz de nuestra compañera Erika Arango la belleza artística del haiku en autores argentinos. Haiku 1, de Eduardo González Lanuza. ¿Y para qué dormir? La luna está soñándonos a todos. Haiku 2, de Liria Miyakawa. La luz araña los huequitos de sombra del entablado. Haiku 3, de Neri Mendiara. De humo y ruidos, Buenos Aires se enturbia, pero hay magnolias. Haiku 4, de Cristina Noemí Guiringhelli. En las manos de la anciana un rosario, tarde otoñal. En el marco del haiku, hay que decir que la profesora argentina Leticia Sicilia Saavedra, en una investigación titulada El haiku en Argentina, menciona que las primeras referencias a Japón en la literatura argentina las podemos encontrar en un poema de Leopoldo Lugones llamado Yoshibara, que fue escrito en el año de 1924. Pero también menciona la profesora Saavedra que ya en Jorge Luis Borges, en Historia Universal de la Infamia, este autor incluye un cuento japonés titulado Kotsuke no Suke, un cuento del siglo XVIII, específicamente del año de 1703. Y así la profesora Saavedra concluye que estos son tal vez los primeros acercamientos de literatos argentinos a esta cultura japonesa. Pero no podemos olvidar que Borges escribió también multitud de obras de temática japonesa y se acercó al haiku en algunos de sus libros. Pero sigamos escuchando a Erika
con otros haiku argentinos y con un comentario especial sobre este género y su desarrollo en tierras argentinas. Ahora, 2 haikus de Jorge Luis Borges. Primero, en el desierto acontece la aurora, alguien lo sabe. Segundo, la vasta noche no es ahora otra cosa que una fragancia. Continuamos con 2 haikus de Tomiji Kubota. Primero, hojas caídas sobre el empedrado, un aire de tango. Segundo, callejeando con las nubes blancas al borde del sombrero. Bueno, escuchábamos desde diversas miradas, voces y épocas haikus pluriformes que nos hablaban de la adaptación que vivió este estilo poético japonés a su llegada al contexto argentino. Una tonalidad cambiante como la de su propia historia. Y hablo de estas diversidades no solo porque el haiku se convirtió en un punto de encuentro para 2 culturas tan diferentes, sino porque en su mismo desarrollo histórico Argentina acogía migrantes de diferentes y distantes puntos geográficos, incluidos algunos de los que acabamos de leer, como Tomiji Kubota, de origen japonés, quien vivió gran parte de su vida en Argentina, y también leíamos a Eduardo González Lanuza, nacido en España, pero quien migró a los 9 años de edad a Buenos Aires. Ambos, eso sí, son considerados autores argentinos y por ellos los tenemos presentes en nuestro programa de cartografía del día de hoy. Usted está escuchando Brevísimo, un programa para gente de pocas palabras. Pero también encontramos en Argentina otra forma breve, o trazo breve, como diría uno de nuestros compañeros de mesa, Andrés Correa. Me refiero a los aforismos. Esa declaración breve, pero tan profunda, que como dijera Leonid Sukhurukov, un escritor ucraniano nacido en 1945 y autor de numerosos aforismos sobre temas cotidianos. Este autor definiría el aforismo de una manera bastante bella, diciendo lo siguiente: un aforismo es una novela de una sola línea. Los invito a escuchar en voz de nuestro compañero Andrés Correa un grupo de aforismos del escritor argentino José Naroski. Aforismos del escritor argentino José Naroski, Premio José Hernández de la Literatura Argentina. Aforismo 1. En nuestra felicidad vivimos, en nuestro dolor observamos la vida. Aforismo 2. Tantos siglos de civilización y no aprendimos a abrazarnos. Aforismo 3. Sembremos, en algún lugar nos bendecirá la lluvia. Aforismo 4. Quien ambiciona una corona ignora su peso. En una entrevista con el poeta Gustavo Yuste, José Naroski contó que había empezado a sentirse interesado por los aforismos cuando apenas tenía 7 años. Dijo Naroski: en mi casa, en un pueblo de la llanura, yo leía y recortaba frases que se publicaban a modo de enseñanza popular en diarios, calendarios y revistas. Tal vez pueda decirse que tantos años de lectura y copia le dieron un buen resultado a José Naroski, pues si se mide por el éxito que han tenido sus libros, pues vale decir que se han publicado más de 12 libros que contienen alrededor, según los estudiosos, más de 3.000 aforismos. Pero escuchemos otros aforismos también de José Naroski en voz de nuestro compañero Andrés Correa, quien hará también un comentario sobre esta bella forma breve. Aforismo 5. En mi dolor envidio al mendigo, en mi felicidad no envidio al rey. Aforismo 6. Es joven quien tiene más ilusiones que recuerdos. Aforismo 7. Creemos predicar en el desierto, pero siempre surge un brote. Aforismo 8.
no necesitar dinero requiere más talento que ganarlo. Naroski, o el rey del pensamiento corto, desarrolla en sus aforismos grandes temas como la felicidad o el paso del tiempo, que deja huella en los seres humanos. Uno puede engañarse con sus aforismos y creer que al instante los ha comprendido. ¿Es así? Por ejemplo, en su aforismo "todos caminaron, pero pocos dejaron huellas", uno puede pensar que Naroski critica a aquella mayoría que no dejó huella en su paso por el mundo. Sin embargo, podría ser al contrario. Podría ser que el escritor cuestiona a aquellos pocos precisamente por haber dejado su huella en el mundo. ¡Se va la primera! Telecita, la manga mota, tus ropitas están rotas. Por la costa del Salado tus pasos van extraviados. No preguntes por tu amor, porque nunca lo hallarás. Un consuelo a tu dolor en el baile buscarás. Por esos campos de Dios te lleva tu corazón, sin saber que tu danzar es tan solo una ilusión. Con un bombo sonador, un violín sentimental y un cieguito al encordado, el baile va a comenzar. Así te verán bailando loca en cada amanecer, como metida la danza muy adentro de tu ser. Y se va la segunda. Ay, Telesfora Castillo, tus ojos no tienen brillo, tan perdido por el monte o buscando el horizonte. Reza baile del querer, con su música llamó, pie desnudo bajo el sol, la Telecita llegó. Tu esperanza se perdió, dele bailar y bailar, lleva en tu pecho un dolor, pero no sabe llorar. Pobre niña que un fogón tu cuerpito calcinó, y en la noche de los tiempos todo el pueblo te lloró. Y así te verán bailando loca en cada amanecer, como metida la danza muy adentro de tu ser. Escuchábamos una bella chacarera, ese ritmo y danza tradicional argentino que cantaban aquí los manceros santiagueños, una chacarera titulada La Telecita. Con ella nos trasladamos ahora a Santiago del Estero, otra de esas bellas provincias de la Argentina, que nos trae una canción que refiere una historia legendaria de una mujer llamada Telésfora Castillo, que según las crónicas vivió en Santiago del Estero en el siglo XIX y que además de ser una mujer hermosa, se dice que era una gran bailarina, pero que tristemente murió quemada en extrañas circunstancias y que pasó a convertirse para muchos en un alma en pena, pero también para otros en una santa milagrosa, una santa popular de la que hasta el día de hoy hay canciones, oraciones y bailes, incluso un rito conocido como la telesiada, que se organiza en la localidad cuando alguien de la zona pierde algún objeto. En el rito se baila, se reza y también se toma una que otra copita de alcohol. Toda una celebración que hace parte de una historia que también contamos hoy aquí en nuestro programa Brevísimo. Usted está escuchando Brevísimo. Lo bueno, si breve, 2 veces bueno. No podemos terminar este programa sin referirnos a quien fuera un maestro de la brevedad y tal vez uno de los precursores del relato breve en la Argentina. Y hoy
lectura obligada para los amantes de las diversas formas breves de la literatura. Hablamos de David Lagmanovich. Escuchemos en la voz de nuestro compañero Álvaro Tangarife un par de relatos de este maestro y también un comentario que nos invita a conocer su obra. 3 cuentos de David Lagmanovich. Primer cuento. Marcos. En aquel cuarto de hotel había un antiguo arcón, dentro del cual se encontró el manuscrito de un libro de relatos. En el primer cuento se hablaba de una colección formada por un relato de cada integrante de un club de narradores. El primero de ellos se refería a un antiguo arcón que se podía encontrar en un cuarto de hotel. Segundo cuento. La flor. La niña se inclinó sobre la flor, apenas visible sobre el rojo profundo de la tierra. La acarició con infinita ternura y la besó con levedad de brisa. Después volvió a montar en el camello y siguió su camino. Ahora sabía que el oasis estaba cerca. Tercer cuento. Los ojos. Estoy harta de sus críticas. Lo que más irrita a mis compañeros de excursión es la mirada que me atribuyen. Murmuran que observo todo en derredor, que no dejo de percibir ningún movimiento de ellos, que no se me puede sorprender, que mi nerviosismo es extremo y que todo me entra por los ojos, esos ojos que ellos sienten como una amenaza que les impide toda intimidad. No los culpo, yo también a veces querría tener otros ojos, pero todas las moscas somos así. En una nota preliminar de uno de sus libros, David Lagmanovich resalta que los microcuentos no deben desprenderse de la evidente virtud de la sencillez. Y es que en estos cuentos que acabo de leer, sentimos como él mismo da razón de esa verdad, porque en ellos se presenta una estructura muy contundente, pero sin prescindir de un discurso tan ameno como creativo. En la realización de este género, él aportó con la publicación de los libros La hormiga escritora en el año 2004, y Los 4 elementos en el año 2007, pero no podríamos entender el auge del microrrelato en estos últimos años sin los aportes tan importantes que hizo este profesor David Lagmanovich, escritor y crítico literario argentino, que nació en Huinca, Renancó en el año de 1927 y murió en Tucumán el 26 de octubre de 2010 a la edad de 83 años. En el terreno de la crítica literaria, sus contribuciones principales se encuentran en los libros El microrrelato, Teoría e Historia, del año 2006, y La otra mirada, Antología del microrrelato hispánico, del año 2005. Allí, él presenta una amplia historia del género muy bien documentada, desde los autores precursores hasta los del momento actual dentro de la lengua española, y contribuyó a sentar las bases críticas del microrrelato. Analizó la creación de las ficciones literarias y descubrió las restricciones que el género posee, además de sus características estéticas y culturales. Después de canciones y de todas estas lecturas breves y sus respectivas reflexiones, los invito ahora a la sección final de este programa, en la que leeremos un cuento de autoría de Andrés Correa, uno de nuestros panelistas. Los invitamos para que nos envíen sus textos breves, que no superen 1 minuto de tiempo, al correo brevísimo2020@gmail.com. Pueden enviarnos un audio o un texto de máximo 200 palabras con el título, su nombre y el relato completo. Nosotros seleccionaremos y estaremos leyéndolos en próximas emisiones. Les invito también a seguirnos con sus comentarios, inquietudes y aportes en las cuentas de Instagram y Facebook Brevísimo 2020. Escuchemos entonces el cuento de nuestro compañero Andrés Correa. Microcuento La biblioteca, por Andrés Felipe Correa. El sacerdote del pueblo iba a casa por casa confiscando los libros prohibidos. Un día la guerra convirtió la parroquia en cuartel y los libros fueron a parar a la casa del frente. Allí vivía un niño llamado Juan, quien leyó, primero con sobresalto y luego con malicia, identificando en porciones de su alma el alma del infierno. Era muy joven para sospechar que, por el contrario,
Desde allí abajo, entre sus dedos, las páginas lo leían a él. De esta manera terminamos hoy este programa, pero los invitamos para la segunda parte, en donde seguiremos transitando por la cartografía literaria argentina. Agradecemos a la Universidad Nacional por este espacio que nos brinda, a Jorge Benjumea en el máster, a quienes me acompañaron hoy en la mesa y a ustedes por su sintonía. Hasta pronto. Brevísimo, un programa radial dedicado al relato corto, letras, autores y viajes que nos hacen soñar en pocas palabras.